De lo único que no podemos negar en este mundo es de la existencia de nuestra propia conciencia, ya que si empezáramos a dudar de ella, estamos afirmando de que existe. Aún así, se ha escrito muchas teorías, se hicieron muchas investigaciones y hasta el día de hoy no se pudo sacar conclusiones firmes de eso que se llama conciencia. Entonces, ¿qué es realmente la conciencia? ¿Realmente puedes creer que eso que llamamos conciencia es parte de nuestra alma? ¿Sabías que nuestra vida cotidiana y sus percepciones es apenas una pequeña fracción de nuestro estado de conciencia? ¿Sabías que la meditación y esfuerzos conductuales pueden cambiar y ampliar nuestra alma? Para hablar del concepto de la conciencia, nos tenemos que remontar a la antigua Grecia y sus primeras definiciones acerca del alma, ya que su percepción de ella nos acerca más a las diferentes teorías acerca de qué es la conciencia. Tenemos, por ejemplo, los textos de Homero, como la Ilíada y la Odisea. Aquí no existe un concepto claro de conciencia en el sentido moderno. En cambio, se habla de las emociones y los pensamientos atribuidos a partes del cuerpo, como el corazón, cardia, o el alma, psique. Las decisiones y conflictos internos de los héroes se sintetizan en las influencias de los diferentes dioses de su mitología. Pitágoras nos introdujo la idea de que el alma, psique, era inmortal y tenía una dimensión divina. Los pitagóricos promovían la autoobservación y el control personal como purificación personal. Aunque no usaron el término conciencia, son los primeros en acercarse a este término. Sócrates conceptuó la voz interior como conciencia moral. Esta voz la denominó su daimón, su guía divina, que le advertía cuando estaba por cometer un error. Introduce la idea de conócete a ti mismo, inscripción en el templo de Delfos. Este concepto implica la reflexión interna, un primer acercamiento de la autoconciencia como base del conocimiento. Platón describía el alma en tres partes: el logos o razón, que se relaciona con la razón y el aspecto reflexivo. el timos, asociado con las emociones y la voluntad en sí mismo, aspecto relacionado al espíritu. El epithemia o apetito, relacionado con los deseos y las necesidades físicas. Para Platón, el equilibrio entre estas partes permitía alcanzar la virtud y el conocimiento. Aristóteles abordó el concepto de nous, mente o intelecto, y analizó la capacidad del ser humano para reflexionar sobre sí mismo. Los estoicos y la conciencia moral, para Epicteto y Marco Aurelio, introdujeron una visión más cercana al concepto moderno de la conciencia. Para ellos, la progairesis o voluntad racional permitía al individuo juzgar sus acciones de acuerdo con los principios racionales y naturales. La introspección y el juicio moral eran esenciales para vivir en armonía con la naturaleza. En síntesis, en la antigua Grecia, la idea de la conciencia se desarrolló principalmente a través de reflexiones sobre el alma, la moralidad y el pensamiento interno. Aunque los griegos no tenían una palabra específica para la conciencia, sus ideas filosóficas sentaron las bases para su desarrollo posterior. Con el surgimiento de la epistemología, que es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento, y el subjetivismo, que sostiene que la verdad y el conocimiento dependen del sujeto que los percibe, la conciencia adquiere importancia en la filosofía. Podemos mencionar a filósofos como René de Descartes, padre del racionalismo. Dice que la razón es la base para entender el conocimiento. Introduce el famoso cogito ergo sum, pienso, luego existo. La conciencia se convierte en el fundamento del conocimiento. John Locke, representante del empirismo, sostiene que todo el conocimiento proviene de la experiencia sensorial. Define la conciencia como la percepción del yo en el acto de pensar. Immanuel Kant plantea que la conciencia se organiza en torno al yo trascendental, el sujeto que unifica las experiencias y da sentido al mundo. Friedrich Hegel. Conciencia es un proceso dialéctico en constante desarrollo. En su
La fenomenología del espíritu explora cómo la conciencia se transforma desde la percepción básica hasta el conocimiento absoluto. Con el surgimiento del conductismo, el estudio de la conciencia queda en declive, ya que, a partir de 1910, con Watson y Burroughs Frederick Skinner, la conciencia quedó relegada. Los conductistas argumentaban que solo los comportamientos observables y medibles debían estudiarse, dejando de lado los procesos internos, como la conciencia o subconsciencia. Burroughs Frederick Skinner, y no hablamos de este Skinner, hablamos de este otro. Skinner aplicó el conocimiento operante, que dice que el aprendizaje se opera a través de refuerzos positivos o negativos, experimento que realizó con su perro. Vienen educándonos de la misma manera desde 1910. En la antigüedad, la conciencia se vincula con el alma y el conocimiento macrocósmico, enfocándose en la relación entre el ser humano y el universo en su conjunto. En la modernidad, se centra en el sujeto, la experiencia individual y los mecanismos internos del pensamiento, marcando el inicio del análisis psicológico y el yo. La psicología se independiza de la filosofía y se considera en sí ciencia experimental a fines del siglo XIX, donde se crea el primer laboratorio de psicología al frente de Reinhold Wundt, donde estudia la conciencia a través de métodos introspectivos, analizando procesos básicos, mentales y sentimentales. La conciencia, escrita con S extra, es en síntesis la capacidad de razonar. En psicología, conciencia se define como el estado de percepción subjetiva de uno mismo y del entorno, abarcando pensamientos, sentimientos y experiencias conscientes. La psicología estudia la conciencia como un fenómeno observable y medible, enmarcado dentro del comportamiento humano y los procesos mentales, bajo dos criterios, científico y neurocientífico. La filosofía aborda la conciencia desde un punto de vista conceptual, reflexivo y especulativo, enfocándose en su naturaleza, existencia y significado. En filosofía, la conciencia se considera la capacidad de experimentar o el darse cuenta de la propia existencia y de los fenómenos externos, también la capacidad moral del individuo. La ciencia gnóstica nos enseña a profundidad qué es realmente la conciencia. Así pues, la conciencia viene a ser una virtud de nuestra propia alma, pero esta virtud no es plena, no es amplia, ni está completamente activa, debido a los diferentes procesos psíquicos del ego. Así no se debe confundir dentro de nuestra propia psiquis lo que es conciencia con lo que es el ego. Las gentes confunden a la persona con la inteligencia o con el intelecto, y a la persona muy inteligente o muy intelectual le dan el calificativo de muy consciente. Nosotros afirmamos que la conciencia en el hombre está fuera de toda actividad mental. Conciencia es una especie muy particular de aprehensión, de conocimiento interior, de darnos cuenta de las cosas que pasan a nuestro alrededor y sobre todo en nuestra psiquis individual. Los accidentes automovilísticos, por ejemplo, se da por una falta de conciencia. Si este especialmente es obviamente producido por un error humano. Olvidarnos de un ingrediente importante en una receta de cocina, donde colocamos las cosas, las llaves en nuestra casa, por ejemplo, cerrar el gas y sentimos un olor extraño, no es solo falta de atención, descuido o ignorancia. Podemos aseverar que es una profunda falta de conciencia que inclusive puede producir el deceso de uno mismo o peor aún de un pariente cercano. La conciencia va más allá de concentrarse, tomar atención en lo que se está haciendo, pero eso apenas es el principio de empezar a despertar conciencia, ya que la palabra es mucho más profunda. Otros aspectos que se deben considerar sobre lo que en realidad es la conciencia. El ego viene a ser una parte opuesta de lo que es la conciencia. La conciencia viene a ser una parte de nuestra luz interior, es decir, luz de nuestra alma.
La conciencia se dirige donde generalmente están nuestros pensamientos o donde está nuestra atención. A veces, la conciencia se confunde con la inteligencia. Es una especie muy particular de aprehensión de conocimiento interior, totalmente independiente de toda actividad mental. Por eso, la gnosis reafirma que la mejor manera de pensar es no pensar. La conciencia nos da conocimiento íntegro de lo que es, de dónde está, de lo que realmente se sabe, de lo que ciertamente se ignora. La psicología revolucionaria gnóstica enseña que solo el hombre mismo puede llegar a conocerse a sí mismo. Es urgente saber que la conciencia en el animal racional no es algo continuo, permanente. Normalmente, la conciencia en el animal intelectual llamado hombre duerme profundamente. Raros, muy raros, son los momentos en que la conciencia está despierta. El animal intelectual trabaja, maneja carros, se casa, se muere, etc., con la conciencia totalmente dormida y solo en momentos muy excepcionales está despierta. Cuando el ser humano admite que tiene la conciencia dormida, podemos estar seguros de que ya empieza a despertar. Les confunden a la conciencia con las funciones psicológicas, pensamientos, sentimientos, impulsos motrices y sensaciones, realmente están muy inconscientes, duermen profundamente. Toda persona que por alguna vez haya despertado momentáneamente sabe muy bien por experiencia propia que existen distintos grados de conciencia observables en uno mismo. Maestro Samael Aumbeor. La ciencia gnóstica nos enseña que la persona vive totalmente dormida, profundamente dormida, y que vive con los ojos abiertos, con la conciencia totalmente hipnotizada. Existen muchas prácticas para despertar la conciencia. Acá mencionaremos algunas y también adelantamos que en episodios posteriores profundizaremos más en el tema. Ya se ha comprobado que la meditación tiene muchos beneficios, sobre todo hacernos a nosotros más conscientes. Por ejemplo, la mantralización también es beneficiosa para este noble propósito de despertar nuestra conciencia. Por ejemplo, fomenta el pensamiento positivo. Repetir mantras con intención fortalece la autoconfianza y la motivación. El aspecto más importante para despertar la conciencia sería la eliminación del ego, tema profundo y recurrente en el esoterismo auténtico profundo, tema que se profundizará en otro episodio. Otra forma de despertar o activar la conciencia son también los esfuerzos conductuales, desde cambiar hábitos alimenticios, hacer ejercicio, hacer obras de caridad, etc. Ayudan a ampliar más nuestra conciencia. En síntesis, activar nuestra propia conciencia nos ayudará a guiar nuestra vida sin que provoquemos dolor a los demás ni a nosotros mismos. Esta conciencia activa, despierta, ágil, nos llevará por el mejor de los caminos. Busca estos temas y prácticas en nuestros cursos presenciales de Gnosis, Ciencia y Cultura hacia la búsqueda del ser. Hay un centro gnóstico en tu ciudad.